un bien jurídico tutelado, o sea, la protección de estos delitos, que es el siguiente, de acuerdo con Sebastián Soler, dice, es un principio y doctrinalmente hablando, la falsedad vino a presentar el valor dominante en esta clase de delitos. Pero al llegarse a la idea de la fe pública, es cuando verdaderamente se encuentra la esencia de los mismos. Fe pública como bien jurídico tutelado es la expresión de la certeza jurídica, así como el patrimonio nacional. O sea que la fe pública es la veracidad, es la integridad, es la legitimidad, ¿verdad? Para que pueda ser fe pública, y esta la establecen determinados funcionarios, ¿verdad? Entonces, ahí está un poco mal escrito cuando llegamos, pero al llegarse a la idea de fe pública se quiso poner ahí en vez de C. Entonces es cuando verdaderamente se encuentra la esencia de los mismos. Y cuando Soler habla de que la falsedad venía de forma, en principio, de forma doctrinaria, dominando este delito, pues cuando ya apareció la fe pública, pues ya cambió la situación en cuanto al delito de fe pública, ¿va? Ya no se habló de la falsedad, sino que de un delito que se llama fe pública, que contiene, pues dentro de ella, pues la falsedad, ¿verdad? Entonces, vayamos ya propiamente a lo que es la clase en sí en cuanto al articulado. Este tema de la fe pública y el patrimonio nacional se encuentra dentro de los artículos 313 al artículo 300, ahorita les digo, al 335, nos vamos al 338, ¿verdad? Al 338. De esa manera, pues vamos a ver varios artículos del Código Penal el día de hoy. Entonces iniciamos con, ya dijimos que la fe pública pues es la certeza, la veracidad, la legitimidad de las actuaciones de algunos funcionarios, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con la clase con el artículo 313, que nos habla de la... En primer lugar, vamos a hablar del capítulo 1, que es de la falsificación de moneda, ¿verdad? Entonces, el artículo 313 dice fabricación de moneda falsa, y dice, quien fabricare falsa imitando moneda legítima nacional o extranjera de curso legal en la República o fuera de ella, será sancionado con prisión de 2 a 10 años. O sea, quien falsifique moneda, cuando hablamos de moneda no pensemos solo en una cosa metálica, pensemos también en los billetes de papel, en letras de cambio. Entonces, quien fabricare este tipo de monedas será sancionado con pena de prisión de 2 a 10 años, ¿verdad? Y veamos doctrinariamente qué nos dice lo que es falsificar. Y dice que falsificar es imitar o copiar algo, ¿va? Esa es la falsificación, tratar de imitar o copiar algo, ¿va? Para hacerlo pasar por verdadero, ¿verdad? Con el propósito, dice, de que pueda pasar por verdadero, ¿verdad? Esa es la falsificación, ¿va? O sea, el fabricar moneda falsa es fabricar, o sea, imitar algo, o copiar algo para que, con el propósito de hacerla pasar por verdadera. Y dice, es forzoso que se imite o copie, puesto que el autor ha de atenerse al modo legítimo al que se propone reemplazar con el que es su obra. O sea, su obra es falsificar, ¿va? La moneda, ¿va? Y tiene que ser de tal manera tan bien falsificada que podrá reemplazar a una moneda original, ¿va?
Entonces, el autor se preocupa porque la falsificación de la moneda, pues, sea tan parecida que se confunda con una moneda de tipo legal, ¿va? Y dice, esta exigencia de una creación imitativa es señalada por la mayoría de actores como característica de la acción de falsificar. Es preciso, dice, que la moneda falsificada pueda pasar por verdadera, o sea, es preciso, ¿va? Que la moneda falsificada pase por verdadera, o sea, pase para engañar totalmente a una persona que la reciba, que no se dé cuenta que es una moneda falsificada, ¿verdad? Y regularmente, fíjense que en nuestro medio, incluso en Estados Unidos, los billetes que más se falsifican son los billetes de a $20. De igual manera, en Guatemala, la mayoría de billetes falsificados son de 20 quetzales. Pocas veces, pues, se da la falsificación en moneda de 10, de 100. Regularmente los de 200, muy poco, muy raro que se falsifiquen, toda vez de que las personas, porque la gente que se dedica a este negocio, a este delito, regularmente cambia estos billetes en los negocios informales. Pero gracias a Dios, en esos negocios informales a la gente no le alcanza para dar vuelto, ¿va? Dar vuelto. Entonces, por esa razón, el billete de 200 quetzales no es muy frecuente su falsificación, ¿verdad? Pues dice, la falta total de idoneidad para ello excluye la idea que da el concepto de falsificación, ¿verdad? O sea, al no parecerse, pues se da la idea a uno de que no es falso, ¿va? La importancia de la falsificación de moneda metálica ha pasado a segundo plano, o sea, anteriormente era más frecuente falsificar moneda metálica, pero hoy en día dice que fue desplazada por la de papel moneda, porque aunque sea papel, es una moneda nacional, ¿va? Que es comúnmente utilizado, ¿va? El billete, ¿va? El billete, cualquier billete, ¿va? De denominación, pero como ya les expliqué que frecuentemente se falsifica más el de a 20, alguno de otra escala de a 10 ha sucedido, de a 100 también, en un pequeño porcentaje. Entonces dice, con respecto al billete, son muchos los aspectos a tomar en consideración para apreciar esa posibilidad de pasar por bueno. O sea, ¿cuándo pasa por bueno un billete? ¿Verdad? ¿Cuándo pues creemos que realmente es un billete original? Cuando no lo es, ¿va? A que antes nos hemos referido. Dice, la calidad del papel, ¿va? Eso nos tiene que confundir con un billete original, que el papel falso sea muy bueno, ¿va? De muy buena calidad, ¿verdad? El color, muchas veces nos damos cuenta que un billete es falso porque el color no se asemeja mucho al original, ¿verdad? Al original. El tamaño, también puede hacer de que por el tamaño no se identifique un billete cuando es falso, ¿va? El grabado tiene que ver, pues los billetes traen sus especificaciones especiales, ¿verdad? E incluso hay veces que uno mira así en el sol que traen un esfinge, algo ahí que detecta la originalidad de un billete, y estos falsos probablemente no los traen, ¿va? Entonces, el tamaño, el grabado, ¿va? El grabado son las características principales que saltan a la vista, ¿va? Estas características son principales, pues saltan a la vista y son características por las cuales pues nosotros podemos detectar cuándo es un billete falso, pero necesitamos bastante suspicacia, bastante, como les dijera yo, que tengamos bastante conocimiento para ver cuándo un billete es falso, ¿va? Y regularmente los billetes falsos acostumbran a introducirlos a veces también de noche, cuando la gente pues no los observa bien, ¿va? Entonces, que saltan a la vista de todos y que en conjunto dan a la moneda falsificada el aspecto que ha de ofrecer para que satisfaga la requerida idoneidad, ¿va? Con este montón de características, es posible que si están tan bien hechas de observarlos
en un principio, es posible pues que cualquiera sea engañado, ¿va? Sobre la medida de esa idoneidad puede decirse que el valor falsificado debe presentar las características del verdadero a la observación común que se hace en el intercambio diario, ¿va? O sea, si lo hacemos pasar por verdadero, es tan bien hecho el billete, la moneda, que lo hacemos circular en el medio, ¿va? En el medio, dice, esta condición, dice, dominó expendibilidad, ¿va? O sea, que se expendió, ¿va? Al hacerlo muy parecer como al original, pues se expendió. Es tan parecido, es tan bien imitado, es tan parece verdadero que pues logra circular, va, logra expenderse dentro de los negocios, va. Entonces, puede pasar muy bien como verdadero, sin que se requiera que la semejanza con la moneda legítima sea tal que haga incurrir en engaño aún a los técnicos, ¿va? Fíjense que es tan bien hecho, porque como dice aquí la doctrina, dice que el autor debe preocuparse por realizar una falsificación casi perfecta, ¿va? Para que pueda parecer verdadero, ¿va? Entonces, que incluso ni los técnicos, pues, corren la probabilidad de no reconocerlos, de no identificarlos como falsos, ¿va? Entonces, ahí estamos con el delito de fabricación de moneda falsa, y ya dijimos que su pena será quien cometa este delito, prisión de 2 a 10 años, ¿va? Entonces, veamos sus elementos, o sea, los elementos que deben de concurrir para que se pueda tipificar el tipo penal de fabricación de moneda falsa. Y estamos aquí que el elemento rector, o sea, la acción a hacer, es fabricar, ¿va? Fabricar un billete falso. Hacer una imitación especial de un billete falso, ¿va? Esos serían los verbos rectores, ¿va? Que hacen que se lleve a cabo este delito, ¿va? Fabricar e imitar, ¿va? Un billete, ¿va? Una moneda, ¿va? Una moneda. Sujeto activo puede ser persona, ¿va? Puede ser cualquier persona que se dedique a este negocio de falsificar o la fabricación de moneda falsa, ¿va? Sujeto pasivo, el Estado y la sociedad, ¿va? La sociedad. Y el bien jurídico tutelado, la fe pública. Ese es el bien que se desprotege al realizar este tipo de delitos, ¿va? La fe pública, ¿va? Elemento interno, la voluntad de fabricar moneda falsa, imitando moneda legítima, nacional o extranjera, ¿va? Puede ser nacional o extranjera, ¿va? Y es la voluntad que tiene una persona de realizar, de comprometerse, de violentar la ley, ¿va? Con este delito, ¿va? Elemento material, fabricar moneda falsa imitando moneda legítima nacional extranjera de curso legal. Muy bien, ahí estamos con el delito de fabricación de moneda falsa, y su prisión es de 2 a 10 años. Vimos el bien jurídico tutelado, que es la fe pública, vimos lo que en sí es el delito, y también pues ya indicamos que la pena a recibir por la persona que comete este delito es de 2 a 10 años. Muy bien. Ahora pasemos a ver alteración de moneda. Estos delitos se parecen en algo, ¿va? Veamos el artículo 314 y estamos hablando de la alteración de moneda. Y el artículo 314 regularmente, pues, o establece, ¿va? Establece en el artículo 314 lo siguiente, dice, quien alterare de cualquier forma o manera, dice, moneda legítima nacional o extranjera de curso legal en la República o fuera de ella, será sancionado con prisión de 2 a 10 años. En sí es una cuestión diferente en la palabra alteración a falsificación, pero
pues tiene un mismo sentido, ¿va? Porque si estamos alterando algo, pues estamos falsificando algo también, ¿va? Y la alteración no va a suceder que alteremos algo para que valga menos, ¿va? Lógicamente vamos a alterar una moneda para que el valor sea superior, ¿va? Entonces, veamos acá. Dice, quien alterare de cualquier manera moneda legítima, nacional o extranjera, de curso legal en la República o fuera de ella, será sancionado con prisión de 2 a 10 años. La misma pena que tiene también la fabricación de moneda falsa, ¿va? Falsa. Y dice que alterar equivale a decir cambiar la forma o esencia de una cosa, o sea, darle otra forma, va a darle otro. Para que sufra una moneda, una alteración, ¿verdad? Y pues ya indicamos que el delito pues es el mismo que tiene la fabricación de moneda falsa, que es de 2 a 10 años. Y sus elementos son los siguientes, ¿va? Para que concurra el delito, para que el juez pueda tipificar el delito, el tipo penal, deben de concurrir los siguientes elementos, ¿verdad? Verbo rector, la acción sería alterar, ¿va? Hacer el cambio en, en una situación esencial de la moneda, ¿verdad? Sujeto activo puede ser cualquier persona que se dedique a este delito, ¿va? Y sujeto pasivo, el Estado y la sociedad, ¿verdad? El Estado y la sociedad son las personas que saldrían perjudicadas al cometerse este delito, ¿va? Bien jurídico tutelado, la fe pública. Ya dijimos que la fe pública es la certeza, la veracidad de las cosas, ¿va? La legitimación de las cosas, la autenticidad de las cosas, ¿va? Entonces, se estaría desprotegiendo en este sentido el bien jurídico tutelado al cometerse este tipo de delitos, ¿va? Elemento interno, tener la conciencia, la voluntad de alterar moneda legítima, nacional o extranjera, ¿va? Aquí incluso, pues, existe dolo, ¿va? Porque hay voluntad, hay mala conciencia de realizar un delito para dañar la fe pública de la sociedad y el Estado, ¿va? Entonces, el elemento material del delito de alteración de moneda está en que es alterar moneda legítima, nacional o extranjera, en la República o fuera de ella, ¿verdad? Entonces, ahí estamos ya con el delito de alteración de moneda, ¿va? Vayámonos al artículo 316, que es el expendio de moneda falsa o alterada. Cuando hablamos de expendio, estamos hablando de poner en circulación una moneda falsa, ¿va? O alterada, ¿va? Entonces, la extendemos, la expendemos, ¿va? A que circule, ¿verdad? Y el artículo 335 dice, introducción de moneda falsa. Perdón, vayamos al 335, ahí no está el 335, es el 316. Entonces, ahí vamos ya a pasar
al expendio de moneda falsa, aunque ya pues ya expliqué que es expender una moneda falsa o alterada. Pero veamos el 335, introducción de moneda falsa o alterada, ¿verdad? Las sanciones señaladas en los artículos anteriores se aplicarán en los respectivos casos a quienes a sabiendas introdujeren al país moneda falsa o alterada, ¿verdad? Aquí es un poco más delicado en este artículo porque quien sabe que tiene en su poder moneda falsa o moneda alterada, y a sabiendas de esto comete el delito de introducir a la sociedad, ¿verdad? La moneda falsa o alterada y tiene conocimiento de hacerlo, pues está obrando de mala fe, ¿va? Está obrando de mala fe porque él tiene conocimiento. Incluso, pues aquí existe dolo, ¿va? Dolo, porque él sabe que la moneda no es legal para introducirla a una circulación dentro de la sociedad. Y dice pues que será condenado a prisión con las mismas penas que tienen los artículos anteriores, o sea, de 2 a 10 años, ¿verdad? Entonces, dice que la acción consiste en que teniendo conocimiento de que se trata de moneda falsa o alterada, la introduce al país o a cualquier país, ¿va? En eso consiste la acción, ¿va? Que él sabe que la moneda es falsa, ¿va? O sea, aquí la pena debería ser más grave, ¿va? No obstante, pues la dejaron conforme los artículos que ya le leí anteriormente, ¿va? Porque aquí se tiene conocimiento, ¿va? Se sabe, ¿va? Hay dolo, ¿va? Hay voluntad, hay conciencia mala de introducir a circular un billete o una moneda que es falsa, ¿va? Entonces, sus elementos son verbo rector, introducir, sujeto activo, cualquier persona, sujeto pasivo, el Estado y la sociedad, bien jurídico tutelado, la fe pública, elemento interno, la intención de introducir al país moneda falsa o alterada, elemento material, introducir al país moneda de falsa o alterada, ¿va? Ya dijimos que el falsificar es la imitación de la moneda y la alterada es cambiar de forma la moneda, ¿va? Ahora sí, vámonos al artículo 316, que es el expendio de moneda falsa o alterada. Ya hablamos ahí en principio de que es de expender, ¿va? De expender, de hacer circular la moneda falsa, ¿va? Falsa, ¿va? Recibida de buena fe. O sea, alguien me da un billete a mí y yo lo recibo de buena fe. No sé que sea falsa, ¿verdad? Yo lo recibo y le vendo, no sé qué me compró él, y me dio un billete falso y yo lo recibo pensando que es un billete bueno. Pero ¿cuál es mi obligación al darme cuenta si es falso? Primero, si sé quién me lo dio, denunciar a la persona que me lo dio. Si no lo sé, de igual forma debo denunciar que yo tengo un billete falso y que me lo dieron obrando en mi buena fe, ¿va? Entonces, de todas maneras tengo que hacer la denuncia. Y si no, tengo que ir al Banco Nacional a decir que tengo un billete falso, pero que a mí me lo dieron, ¿va? Y que yo de buena fe lo recibí, no sabiendo que era un billete falso. Es posible que en los bancos, pues no sé en los demás bancos, pero he escuchado por ahí que reponen el billete a la persona que pues tuvo la buena fe de llevarlo a hacer la denuncia y para que no pierda su dinerito, pues le devuelven la cantidad del dinero, del valor del billete falso, ¿va? Entonces, pero están esas circunstancias. Yo lo recibo, pero tengo la obligación de denunciar. Pero si yo lo sé, averiguo que es falso y vengo yo y hago también la acción que hizo el otro conmigo, entonces ahí estoy cometiendo un delito, ¿va? Ahí estoy cometiendo un delito, al igual que lo cometió quien se lo dio. Lo mejor es hacer la denuncia. Y dice que
La expedición del delito este dice que tiene quien a sabiendas, dice, adquiera o reciba moneda falsa o alterada y la ponga de cualquier modo en circulación será sancionado con igual pena a la señalada en los respectivos casos para los que falsificaren o alteraran moneda, o sea, de 2 a 10 años. Esa sería la pena para este tipo penal, expedición de moneda falsa, ¿va? Entonces, vayamos a los elementos de este artículo 316 y resulta que el verbo rector, o sea, la acción que se realiza es adquirir, recibir y poner en circulación un billete, ¿va? Esas serían las que se adquiere, se recibe, pero aparte se pone en circulación el billete, ¿va? Cuando no debería ser así, ¿va? Se debería denunciar, ¿va? Dice, sujeto activo, cualquier persona, sujeto pasivo, el Estado y la sociedad. Bien jurídico tutelado, la fe pública, ¿va? Elemento interno, la voluntad de adquirir o recibir moneda falsa o alterada y ponerla en circulación. Elemento material, dice que a sabiendas, adquirir o recibir moneda falsa o alterada y ponerla en circulación, ¿verdad? Imagínense ustedes, sabemos de que es falso, pero venimos de mala fe y lo ponemos en circulación, ¿va? Y viene el otro, pues la recibe y se da cuenta que es falso y lo pone en circulación también, ¿va? Cuando que la obligación sería, o lo bueno sería, poner la denuncia ante el Ministerio Público o ante el Banco Nacional, ¿va? Bueno, vayámonos al artículo 317. Ahí no aparece. Ya no aparece. Pero tenemos que verlo, ¿verdad? Dice, artículo 317, cercenamiento de moneda, ¿verdad? ¿Qué es cercenamiento? Es como golpear algo, ¿va? Pienso yo. Golpear algo con un hierro, ¿va? O cortar algo, ¿va? Algo así. Sería un cercenamiento, ¿va? Y dice que el artículo 317, cercenamiento de moneda en el Código Penal, está regulado de la siguiente manera. Dice, quien cercenare moneda legítima, dice, o a sabiendas introduzca al país monedas cercenadas o las ponga en circulación, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Entonces, quien cercene alguna moneda y la introduzca al país, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Veamos en qué consiste la acción, ¿verdad? Dice que la acción de cercenar tiende a hacer aparecer la moneda como teniendo su valor verdadero, ¿verdad? Cuando en realidad tiene un valor menor, como consecuencia del cercenamiento, ¿verdad? Muchas veces sucede que tenemos un billete roto y lo queremos hacer pasar por su mismo valor, ¿va? Y a veces la persona que se lo damos no lo quiere agarrar, pero por menor valor, ¿va? Menor valor. Entonces dice, en realidad tiene un valor menor, dice, como consecuencia del cercenamiento, por el que se le ha quitado parte del metal que la formaba, ¿verdad? Quien corta moneda de papel, lo que hace es dañar o inutilizar el billete, ¿verdad? Cuando cortamos un billete de papel, lo que hacemos es dañar el billete o inutilizarlo, ¿verdad? Según la extensión y el lugar del corte, ¿va? O sea, si es un corte leve, por ejemplo, nos hemos encontrado a veces con billetes que tienen una esquinita rota, pues pasan, ¿va? Pasan. Dice, y el lugar de corte, pero no se beneficia ni es probable que perjudique a otro con ello, ¿verdad? O sea, no hay ni beneficio ni se perjudica a otra persona por el hecho de tener roto una parte que no es esencial del billete, ¿va? Si hay algo en lo que se repara siempre al recibir dinero, es un billete roto, ¿va? Existe la posibilidad de que si yo recibo un billete roto, pues existe la posibilidad de que pueda ser reparado, ¿va?
dependiendo de lo roto que tenga, ¿va? No destruido, ¿va? No destruido totalmente, ¿va? Entonces, si tiene una parte rota, pues es posible que se pueda enmendar lo roto, ¿va? ¿Va? Y que no, el daño no le resta valor, ¿verdad? La acción carece de todo significado. En cuanto al acto de alterar un billete, solo es posible suponerlo con el propósito de hacerlo aparecer como de mayor valor que el que tiene, y en tal caso se trata de una falsificación para la que el autor ha autorizado como material un billete de menos valor. O sea, usamos un billete de menos valor para hacerlo valer por otro de mayor valor, ¿va? Esto es por lo demás poco probable, porque las diferencias de tamaño, de color y de grabado que existen entre los distintos billetes hacen que resulte mucho más fácil utilizar otro papel para la ubicación, ¿va? O sea, a puro tubo, disculpen la palabra, tienen que usar papel, ¿va? No hacer parecer a un billete que sea legítimo, hacerlo parecer por otro, ¿va? Con mayor valor. Es muy imposible hacer esto, ¿va? Por lógica, pues tendrían que usar pues la falsificación del billete, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es el cercenamiento, ¿va? Cortar o una moneda de metal, pues violentarla hacerla aparecer con otro valor. Y pues los elementos de este delito son los siguientes. Verbo rector, que es la acción, es cercenar, ¿va? Introducir y hacer circular, ¿va? Sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo, el Estado y la sociedad. Bien jurídico tutelado, la fe pública. Elemento interno, la voluntad de cercenar moneda legítima, de introducirla al país o ponerla en circulación. Elemento material, cercenar moneda legítima, introducirla al país o ponerla en circulación. Muy bien. Estamos bien claros en este delito y hablamos de que su pena es de 6 meses a 2 años, ¿va? A 2 años. Entonces, estamos con el artículo 317. Vayámonos al 318, que nos habla de la expedición de moneda falsa recibida de buena fe. Ese ya lo vimos, ¿va? Entonces vayamos al 319, emisión y circulación de moneda, ¿va? El artículo 319. Emisión y circulación de moneda, y dice el Código Penal en el artículo 319, emisión y circulación de moneda, y dice, quien ilegítimamente emita piezas monetarias o las haga circular dentro del territorio de la República será sancionado con prisión de 3 a 12 años, ¿verdad? O sea, quien realice ilegítimamente o emita piezas monetarias o las haga circular será sancionado con pena de 3 a 12 años, ¿verdad? Entonces, y dice que también en igual pena incurrirá quien haga circular billetes, vales, pagarés u otros documentos que contengan orden o promesa de pago en efectivo al portador y a la vista, o fichas, tarjetas, laminillas, planchuelas u otros objetos con el fin de que sirvan como moneda, ¿verdad? Entonces, estas son ilegítimas, ¿verdad? Quien ilegítimamente, dice, emita piezas, ¿va? Piezas, o sea, hacerlas siempre que se parezcan, ¿va? Son ilegítimas, ¿va? No son las verdaderas, ¿va? Entonces, comete el delito de emisión y circulación de moneda. Y dice que la acción consiste en hacer ilegítimamente piezas monetarias, ¿va? ¿Ah? Billetes o monedas, ¿va? O hacerlas circular en el territorio de la República. En igual pena incurrirá quien haga circular billetes. Una persona las realiza, ¿va? Las realiza, las hace, ¿va? Las hace. Las piezas, ¿va? Las piezas que son ilegítimas.
pero igual manera hay otra persona que las hace circular, ¿verdad? Y dice que en igual manera, en igual pena incurrirá quien haga circular billetes, vales, pagarés u otros documentos que contengan orden o promesa de pago en efectivo al portador y a la vista, o fichas, tarjetas, laminillas, planchuelas, dice, u otros objetos con el fin de que sirvan como moneda, ¿va? Es necesario que nos remitamos al artículo 320 para que veamos qué es lo que la ley penal considera como pena de la moneda, ¿va? Considera como moneda. ¿Va? Y ya vamos a ver el artículo 320, que es el que se continúa. Y entonces, y esto dice porque aquí pues estamos mencionando otro tipo por ejemplo, los vales, ¿va? Que funcionan como moneda. Pero ya en el artículo 20 veremos qué es lo que se considera como moneda, ¿va? Entonces, los elementos del delito de emisión y circulación de moneda son los siguientes. Verbo rector, imitar y circular, ¿va? Sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo, el Estado y la sociedad. El bien jurídico tutelado, pues la fe pública. Elemento interno, voluntad de emitir piezas monetarias ilegítimas o de hacerlas circular dentro del territorio nacional. Su elemento material es el siguiente: de manera ilegítima, ¿va? Quien haga circular de manera ilegítima piezas monetarias o hacerlas circular en el territorio nacional, o circular billetes, vales, pagarés u otros documentos que contengan orden o promesa de pago en efectivo al portador y a la vista, o fichas, tarjetas, laminillas, planchuelas u otros objetos con el fin de que sirvan como moneda, ¿va? Entonces, ahí estamos con el delito de emisión y circulación de moneda que lastima el bien jurídico tutelado, que es la fe pública, ¿verdad? Pero que su pena es de 3 a 12 años. Quien cometa el delito de emisión y circulación realizar monedas ilegítimamente, pues comete el delito de emisión de circulación de moneda y tiene una pena de 3 a 12 años, ¿verdad? Ahora vayamos al artículo 320, ¿verdad? No, ahí estamos. 320. Y dice, aquí vamos a hablar de valores equiparados a monedas, o sea, ¿qué otras monedas pueden existir que se puedan equiparar a una moneda que acostumbradamente, pues, nosotros usamos los billetes, ¿va? O las monedas de metal, ¿va? Pero hay otras cuestiones que se equiparan a la moneda que nosotros usamos comúnmente, ¿va? Y dice, para los efectos de la ley penal se consideran moneda, ¿va? El billete de banco de curso legal nacional o extranjero, ¿va? El billete, como les decía, el que nosotros circulamos, ¿va? De a 5, de a 10, de a 20, de a 50, de a 100, el de a 200, ¿va? El que exhala en moneda, ¿va? Moneda. Los títulos de la deuda nacional o municipal y sus cupones, ¿va? Los bonos o letras de los tesoros nacionales o municipales. Los títulos, cédulas y acciones al portador y sus cupones emitidos con carácter oficial por entidades legalmente autorizadas, públicas o privadas. Los títulos, cédulas y acciones al portador, sus cupones y los bonos y letras emitidas por un gobierno extranjero. Estas son las equiparadas a moneda, ¿va? Que pueden usarse como moneda. Muy bien. Vayamos a otro tema. Vamos a hablar hoy de la falsificación de documentos. Anteriormente hablamos de fabricación de moneda y pues todo lo que ya vimos, ¿va? Ahorita vamos a hablar de la falsificación de documentos, donde también se ve afectada la fe pública, ¿verdad? Cuando hacemos una falsedad en un documento. Y tenemos que el artículo 321 nos habla de la falsedad material, el 322 falsedad ideológica, el 323 falsificación de documentos privados, 325 uso de documentos falsificados, 327 supresión, ocultación o destrucción de documentos. Y ahí pues sucesivamente hablamos del 326, que habla de la grabación por los delitos migratorios, ¿va?
Entonces, cuando hablamos de falsedad material, dice que quien, en el artículo 321, quien hubiere en todo o en parte un documento público falso o alterar en uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. O bien, aquí se comete este delito cuando hacemos un documento falso. Ahí estamos cometiendo el delito de falsedad material. O bien, cuando alteramos un documento original, el verdadero, ¿va? O sea, hablemos, podría ponerles un ejemplo, una escritura donde la falsedad material se comete al cambiar algún dato, ¿va? De la escritura, ¿va? Incluso pues puede ser la firma de uno de los otorgantes, ¿va? La cual pues se realiza y tal vez la otorgante no compareció. Entonces ahí estamos cometiendo el delito de falsedad material. Y quien hubiere en todo o en parte un documento público falso o alterar en uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Se puede alterar la fecha también, ¿va? Se puede alterar los datos de los otorgantes también, ¿va? Entonces, ahí estamos cometiendo el delito de falsedad material, ¿va? Entonces, lo comete el otorgante y lo comete el notario también, ¿va? Porque él está dando fe de algo que no es cierto, ¿verdad? Entonces dice, quien hiciera en todo o en parte un documento público falso o alterar en uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Vamos a hablar de la falsedad material de forma doctrinaria. Dice, recae en la escritura misma, dice, y puede consistir en hacerla íntegramente o en agregar o reemplazar parte de ella, ¿verdad? O sea, puede ser todo el documento puede ser falso, ¿va? Todo, ¿va? Todo lo que escribamos en una escritura puede ser falso, ¿verdad? O puede ser una parte, ¿va? Como ya les dije, puede ser que se cambie la fecha, puede ser que se cambie un dato del otorgante, puede ser que se cambie el contenido, ¿va? Lo expositivo de la escritura, ¿verdad? O la parte final de la escritura, ¿va? Entonces, cuando hablamos de la parte final, lo más grave sería falsificar la firma, ¿va? Entonces, en este punto es importante marcar la diferencia entre lo que es auténtico y lo que es verdadero. La falsedad material se refiere esencialmente a la autenticidad del documento, ¿va? No es auténtico, cuando ya le cambiamos, ya deja de ser auténtico, ¿va? Es decir, a la condición de emanada de su autor, o si se quiere, de quien aparece como tal. Las circunstancias de que del hecho pueda resultar perjuicio hace necesario que la falsedad puramente referida a la autenticidad deba resultar comúnmente también una alteración de la verdad. O sea, no se establece la verdad, no se pone, no se escribe, no se suscribe la verdad en el documento, en la escritura, ¿va? Pero la pura alteración de la verdad no es apta para configurar una falsedad material. De lo dicho resulta que un documento puede ser materialmente auténtico y a su vez falso en cuanto a su contenido del principio al fin, o puede ser completamente verídico en cuanto a su contenido y sin embargo no auténtico. El titular del derecho, por ejemplo, el acreedor puede falsificar materialmente el documento, así como puede hacerlo un tercero. Admitida la falsedad material parcial, esta recae sobre un documento auténtico al que se modifica en su materialidad, ¿verdad? En este caso, la modificación toma el documento en no auténtico, también con relativa prescindencia de la verdad expresada, ¿verdad? Entonces, es hacer parecer a un documento real, pero que contiene cosas que lo hacen irreal, como una falsedad, escribir una falsedad en él, ¿verdad? Y los elementos de este delito son los siguientes, ¿verdad? Ya dijimos que su pena es de prisión de 2 a 6 años, ¿va? Entonces, el verbo rector para este delito son los siguientes: hacer, ¿va? Realizar, ¿va? Alterar el documento, ¿va? Como ya lo hablamos, ¿va? Tal vez no en todo, pero en parte, ¿va? Y puede ser todo también, ¿va? Puede ser falso todo el documento, ¿va? Sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo, el Estado y la sociedad. Bien jurídico tutelado, la fe pública. Elemento interno, la voluntad de hacer en todo o en parte un documento público falso o de alterarlo
o alterar uno verdadero, ¿va? Tenemos un verdadero, pero lo alteramos, ¿va? Y elemento material, hacer en todo o en parte un documento público falso o de alterar uno verdadero causando perjuicio, ¿va? Bueno, ahora veamos el artículo 322, falsedad ideológica. Leamos el contenido en el artículo 322 del Código Penal, falsedad ideológica. Quien con motivo del otorgamiento, autorización o formalización de un documento público insertare o hiciera insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe probar, de modo que pueda resultar perjuicio, esta persona será sancionada con prisión de 2 a 6 años. Es decir, se realiza un documento, ¿va? Un documento que en apariencia pues es legal, ¿va? Pero dentro de ese documento se escriben declaraciones no ciertas, no ciertas. Entonces ahí es cuando ya sucede el delito de falsedad ideológica, ¿va? Cuando en un documento introducimos declaraciones que no sean ciertas, ¿verdad? Entonces esto lo hace caer en el delito de falsedad ideológica. Entonces esta persona pues será sancionado con la misma pena de 2 a 6 años, igual que el delito de falsedad material. Y veamos qué es falsedad ideológica. Dice, esta forma de falsedad, dice, prescinde de la mutación material que caracteriza a la modalidad considerada en un punto anterior, dice, ¿va? Hablando de la falsedad material. Dice, da la noción de la falsedad ideológica o intelectual, diciendo que es aquella que existe en un acto incluso exteriormente verdadero, ¿verdad? Cuando contiene declaraciones mendaces o mentirosas, ¿verdad? O sea, el documento puede ser verdadero, ¿verdad? Yo notario lo suscribo, hay pues, pero viene el otorgante y me indica declaraciones mentirosas, ¿va? Mendaces, ¿va? Que no son ciertas, ¿va? Entonces, ahí se comete el delito de falsedad ideológica. Y se llama precisamente ideológica porque el documento no es falso, lo que les decía, ¿va? Cuando yo les hablo que lo hace un notario, el notario pues lo hace de manera correcta. Pero quien está cometiendo el delito de falsedad ideológica es la persona, el otorgante, ¿va? El otorgante, porque él está dando declaraciones falsas en un documento que es verdadero, ¿va? Entonces dice, porque el documento no es falso en sus condiciones de existencia, sino que son falsas las ideas que de él se quieren afirmar como verdaderas. Y dice que señala Ramos que la falsedad ideológica nació en Francisca con el código de 1810 y citando a Garrard, dice que no es sensible a la vista, puesto que la escritura desnaturaliza fraudulentamente el pensamiento que ella está destinada a expresar. La falsedad puede consistir en hacer aparecer en el documento como ocurriendo algo que en realidad no ocurrió, ¿verdad? O sea, hablemos de una declaración jurada que va a servir en un litigio. Entonces, el abogado pues no tiene ningún problema en realizar una declaración, toda vez que dentro de ella pues hace saber a la persona que quien no diga lo cierto pues comete el delito de perjurio, ¿verdad? De falso testimonio. Entonces, pero viene esta persona, tiene algún interés en hacer llegar estas declaraciones por cuestiones personales y hace una declaración donde pues es legal el documento, pero está cometiendo el delito de falsedad ideológica porque está indicando en el documento la persona quien otorga la declaración jurada una mentira, ¿va? Una mentira. Entonces, esa es la situación de la falsedad ideológica. Veamos los elementos rectores o elementos
los presupuestos de este delito y son los siguientes. El verbo rector dice que es insertar o hacer, ¿va? Insertar mentira, ¿va? Sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo, cualquier persona, la sociedad, el Estado. Bien jurídico tutelado, la fe pública. Elemento interno, la voluntad de insertar declaraciones falsas en un documento público relativas al hecho que el documento debe aprobar, ¿va? A veces nosotros como notarios hacemos declaraciones juradas, ¿va? Y estamos facultados para ello, ¿va? Con la único que amonestamos al otorgante que se conduzca con la verdad, ¿va? Pero allá él sí está mintiendo en su declaración jurada y él sabe que eso es penado, ¿va? Comete el delito de perjurio o falso testimonio, ¿va? Entonces, elemento material es insertar declaraciones falsas en un documento público relativas al hecho que el documento deba probar, ¿va? Entonces estamos ahí con el artículo 322, ¿va? 322, que es la falsedad ideológica. Ahora vayámonos al artículo 323, que nos habla falsificación de documentos privados, ¿verdad? Y nuestro ordenamiento jurídico, el Código Penal, en el artículo 323, nos dice falsificación de documentos privados, dice, y comete este delito quien en documento privado, ¿verdad? Documento privado, cometiere alguna de las falsificaciones a que se refieren los dos artículos anteriores, será sancionado con prisión de 1 a 3 años, ¿va? Entonces, allá hablábamos de la falsedad material y hablábamos de la falsedad ideológica, ¿va? Y aquí estamos hablando de falsificación de documentos privados, ¿va? Entonces, cuando hablamos de documentos privados es cuando son aquellos que son interés propiamente muy personales de la persona, ¿va? Persona, pero que también se cometen los delitos de falsedad material e ideológica, ¿va? Y dice que la persona que cometa este delito será sancionado con prisión de 1 a 3 años de prisión, ¿va? Entonces, y dice que el delito consiste, ¿va? Este delito en el hecho de quien, con el fin de conseguir para sí mismo o para otros algún provecho, o de causar a otros algún daño, forma en todo o en parte un documento privado falso, objeto de esta acriminación. Es el interés público de tutelar la fe pública inherente a un documento privado como elemento de prueba, ¿va? Entonces, ese sería realizar una falsificación en un documento privado, ¿va? Que va a dañar los intereses, pues, de alguna persona, ¿va? Y dice que los elementos de este delito son los siguientes. Verbo rector, hacer, insertar. Sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo, cualquier persona, la sociedad, el Estado. Bien jurídico tutelado, la fe pública. Elemento interno, la intención dolosa de cometer falsedad material o ideológica en un documento privado, ¿va? Elemento material, en un documento privado, cometer falsedad material o ideológica, ¿va? Muy bien. Vayámonos al artículo 324, ahí no les aparece, pero lo vamos a ver, ¿va? Pero permítanme, voy a tomar un poquito de agua. Muy bien. Aquí vamos a hablar de equiparación de documentos, ¿va? Cuando hablamos de equiparación, son cosas que se parecen, se asemejan, ¿va? Se asemejan, ¿va? A los verdaderos, ¿va? A los verdaderos documentos. Y el artículo 324 dice, establece, cuando los hechos previstos, dicen, en los dos primeros artículos de este capítulo, sea la falsedad material o la falsedad ideológica, recayeran en títulos de crédito, nominativos o a la orden o en letras de cambio, u otros títulos transmisibles por endoso, el responsable será sancionado en los respectivos casos con la pena que los mismos artículos establecen, ¿va? O sea, la falsedad material y la falsedad ideológica, ¿va? Que tienen de 2 a 6 años. En uno, pues, escribir algo, escribir en un título de crédito algo falso, ¿va? Y en el otro, pues, ser falso, ¿va? O estar alterado, ¿va?
el título de crédito, ¿va? Entonces, se comete el delito de equiparación de documentos, pero que será sancionado de igual forma al delito de falsedad material y al delito de falsedad ideológica, que tiene de prisión 2 a 6 años, ¿verdad? Entonces veamos qué dice aquí: cuando los hechos previstos en los dos primeros artículos de este capítulo recayeran en títulos de crédito nominativos a la orden o en letras de cambio u otros títulos transmisibles por endoso, el responsable será sancionado en los respectivos casos con la pena de los mismos artículos que se establecen anteriormente, ¿va? Y dice que la acción consiste en cometer el delito de falsedad material o falsedad ideológica en lo que es equiparación de documentos, ¿va? Pero que recaiga sobre títulos de créditos nominativos o a la orden, letras de cambio u otros títulos transferibles por endoso. La pena a imponer a los actores será establecida por los delitos anteriormente referidos, ¿va? Uno es escribir algo que no es cierto, y lo otro es alterar el documento, ¿va? Alterar el documento. Por eso se refiere a la falsedad material y a la falsedad ideológica. Y los elementos de este delito son los siguientes. Verbo rector, o sea, es la acción que se hace, es hacer, insertar, ¿va? Escribir, ¿va? Algo que no es cierto, ¿va? Como en la falsedad ideológica, ¿va? Hacer declaraciones que no son ciertas, ¿va? Hacer también, pues, es alterar, ¿va? Hacer algo, tal y como dice la falsedad material, ¿va? Escribir algo que no sea cierto, ¿va? Alterarlo, ¿va? Sujeto pasivo: cualquier persona, la sociedad, el Estado, bien jurídico tutelado, la fe pública. Elemento interno de este delito es la intención de cometer falsedad material o ideológica en títulos de crédito nominativos o a la orden. Elemento material: comete falsedad material o ideológica en títulos de crédito nominativos a la orden o en letras de cambio u otros documentos transmisibles por endoso. Muy bien. Ahora sí vamos al artículo 325, que sí nos aparece ahí en la diapositiva. Uso de documentos falsificados, ¿verdad? Esto pues es muy común, lo conocemos, ¿va? Hay personas, para valerse de cualquier cosa, usan documentos falsificados, ¿va? Para cometer algún delito, ¿va? Entonces, la misma identidad de las personas, a veces se usan documentos falsos para aparecer con otra identidad, ¿va? Entonces, dice nuestro Código Penal en el 325, uso de documentos falsificados, y dice: quien sin haber intervenido en la falsificación hiciere uso de un documento falsificado a sabiendas de su falsedad, será sancionado con igual pena que la que correspondiere al autor de la falsificación, ¿verdad? Uso de documentos falsificados: quien sin haber intervenido en la falsificación hiciere uso de un documento falsificado a sabiendas de su falsedad, será sancionado con igual pena que la que correspondiera al autor de la falsificación, ¿va? ¿Qué nos especifica la pena? El artículo había que ver qué pena es la que se le impone a la persona que falsifique documentos. Tal vez más adelante lo vamos a verificar. Pero resulta que la persona que sin haber intervenido, ¿va? O sea, no lo hizo, ¿va? No falsificó el documento, pero lo usó. Entonces comete el delito de uso de documentos falsificados. Y veamos qué dice, en qué consiste el delito este. Dice: el hecho de quien sin haber concurrido en su falsedad hace uso de un documento falso. Su objeto jurídico es la conveniencia de amparar la fe pública violada por el simple uso de documentos falsos, aunque la falsificación se haya efectuado sin la cooperación de la gente, ¿va? Entonces, quien comete este delito, aunque no hubiera participado en la hechura del documento falso, comete este delito, ¿va? Y se está amparando en la fe pública con un documento que no es cierto, que no es correcto, que es falso, ¿va? Y los elementos de este delito, de este tipo penal, son los siguientes: verbo rector: usar, ¿va? Un documento que no es el correcto, que es falso, ¿va?
Entonces, ese sería el verbo rector, usarlo, ¿va? Sujeto activo puede ser cualquier persona, sujeto pasivo cualquier persona, bien jurídico tutelado, la fe pública, elemento interno, conciencia de saber que el documento es falso y la voluntad de hacer uso de él. Elemento material, sin haber intervenido en la falsificación de un documento, teniendo conocimientos, ¿verdad? Se haga uso de él, ¿va? Entonces comete el delito de uso de documentos falsificados. Sé yo que el documento es falso, pero lo uso, ¿va? Entonces, con mayor razón, ¿va? A sabiendas que es falso, pues lo uso, ¿va? Lo uso. Entonces, ahora vamos al artículo 326, falsificación de un certificado. Eso suele pasar mucho en Guatemala cuando tenemos intereses personales y necesitamos algún documento que haga constar, que nos certifiquen que nosotros pues trabajamos en tal lugar o eh, pedimos una constancia, una certificación y no la podemos obtener de forma legal, pues este, buscamos que nos lo hagan falsamente y pagamos por ello, ¿va? Entonces dice, falsedad de certificado, lo tenemos en el artículo 326, dice el Código Penal, el facultativo que extienda un certificado falso concerniente a la existencia o inexistencia presente o pasada de una enfermedad o lesión, aquí se refiere a la enfermedad o a la lesión, cuando de ello pueda resultar perjuicio, será sancionado con multa de 300 a 3,000 quetzales. Miren, a veces sucede hoy en día que tal vez los documentos, los certificados no son falsos, pero con tal de demostrar que no podemos asistir, vamos a hablar de cuestiones de tribunales, que no podemos asistir a una audiencia, a una cuestión, pues vamos y compramos una certificación. No es falsa, pero nos ayuda a mentir, ¿verdad? Poniendo que estamos enfermos y la realidad no es esa. Lo que pasa es que no podemos presentarnos ese día y acudimos a esta situación para no presentarnos a una audiencia. Pero también pues existe gente que no es profesional en esta situación, pero sí se dedica a falsificar estos certificados, ¿va? Y pasan, ¿va? Los presentan y no se echa de ver que sean falsos, ¿va? Entonces, y aún puede decir el facultativo, dice que, o sea, la persona que sí realmente puede hacerlos, ¿va? Hacerlos. Por ejemplo, una falsedad sería que cometiera esta persona que le pusiera una fecha conveniente a la persona que se lo solicita, ¿va? Entonces ahí sí se estaría cometiendo la falsedad de un certificado, ¿va? Por el facultativo, por el profesional, ¿verdad? Que tenga que hacerlo. Y dice que la acción consiste, propiamente dicha, consiste en extender por escrito un certificado falso concerniente a la existencia o inexistencia presente o pasada de una enfermedad o lesión y que de ello pueda resultar perjuicio, ¿va? Entonces, le digo yo, mire, diga ahí en el certificado que yo estuve enfermo y en esa fecha y por eso no pude asistir, ¿va? Entonces, ahí estamos haciendo una falsificación del certificado. Y los elementos de este delito de la falsedad en certificado es el verbo rector, extender, ¿va? Extender un certificado, ¿va? Que lo puede hacer el facultativo o lo puede hacer una persona que no sea facultativo, pero que tenga esta habilidad de poder realizar este tipo, que tenga incluso hasta los sellos, ¿va? Los sellos, hasta el membrete de la clínica, ¿va? Entonces, sujeto activo, el médico, ¿va? Sujeto pasivo, cualquier persona, el Estado, ¿va? Bien jurídico tutelado, la fe pública, elemento interno, voluntad dolosa de certificar la existencia o inexistencia de una enfermedad presente o pasada, ¿va? Elemento material, que el médico extienda un certificado falso sobre la existencia o inexistencia presente o pasada de una enfermedad o lesión resultando perjuicio, ¿verdad? Tal vez el certificado no sería falso, sería original, pero lo que contiene el certificado sería el certificado falso, ¿va? Porque estamos diciendo algo que no sucedió, ¿va? Entonces, o que va a suceder y pues todavía no ha sucedido, ¿va?
Entonces, esa sería la falsedad, ¿verdad?, de un certificado. Entonces, ahora vayámonos al artículo 327. Dice supresión. No, ahí estamos, ahí estábamos. Supresión, ocultación o ilustración de documento. Entonces, el artículo 327 nos indica, establece, regula lo siguiente: supresión, ocultación o destrucción de documentos. Quien destruya, oculte o suprima en todo o en parte, ¿va? Puede ser en todo o en parte, ¿va?, un documento verdadero de la naturaleza de los especificados en este capítulo será sancionado con las penas señaladas en los artículos anteriores en sus respectivos casos. En igual sanción incurrirá quien, con ánimo de evadir la acción de la justicia, realizare los hechos a que se refiere el párrafo anterior sobre documentos, objetos que constituyen medios de prueba. Bueno, aquí habla de ocultación, de supresión y habla de destrucción, ¿verdad? Entonces, ocultar un documento es y que sea requerido para que haga plena prueba en un juicio, podría ser una escritura, ¿va? Una escritura que se ocultare, ¿va? Con la cual se va a probar la acreditación de la propiedad, ¿va? O quien destruyera un documento, pues lo rompa o lo destruya, pues comete este delito de supresión, ocultación o destrucción de documentos, ¿verdad? Y dice que por supresión se entiende la que se tiene cuando un documento verdadero no es alterado, sino sustraído, ¿va? O sea que no nos conviene que alguien presente un documento con el cual pues va a ser plena prueba en mi contra y vengo yo, controlo o busco la forma de cómo sustraerlo, ¿va? Sustraerlo para que esta persona no presente este documento, ¿verdad? Escondido o destruido dolosamente para ocultar la verdad en daño de otro, ¿verdad? Se trata de una forma de falsedad material. Las acciones consisten en suprimir o destruir en todo o en parte un documento. Un documento se suprime cuando se lo hace desaparecer materialmente, cuando desaparecemos, lo que les decía, ¿va? Nos interesa que ese documento no se presente porque, como les digo, va a servir de prueba. Lo sustraemos, ¿va? Y lo desaparecemos, ¿va? Entonces estamos hablando de que cuando se lo hace desaparecer materialmente o como documento, ¿va? Lo primero ocurre cuando la acción recae sobre la materialidad misma. Lo segundo, cuando se obra sobre el contenido del modo que resulte inútil como tal documento, por ejemplo, haciéndolo ilegible, ¿va? El documento se destruye cuando se da fin a su existencia material, total o parcialmente. Lo mismo que para la acción de suprimir, la destrucción parcial debe incidir en el contenido específico del documento. El procedimiento seguido para lograr la destrucción carece de todo significado legal. Quemarlo, romperlo, borrarlo, son una de las tantas maneras de destruir. O sea, este artículo nos dice que el delito de supresión, ocultación o destrucción de documento es sustraer un documento y desaparecerlo, ocultarlo, ¿verdad? Y la destrucción sería total o parcial, ¿va? Se entiende que destruirlo sería como que no fuera legible, ¿va? No fuera legible, o romperlo, ¿va? Sencillamente romperlo y desaparecerlo para que no pueda servir y que esto sirva para hacer daño a otra persona, ¿va? Dice que los elementos de este delito son los siguientes: verbo rector, destruir, ocultar o suprimir, va, esconderlo. Cuando hablamos de ocultarlo, de esconderlo, va, esconderlo. Y suprimirlo, pues ya dijimos, sustraerlo, va, y destruir, pues, destruirlo totalmente o parcialmente, va, totalmente, cuando lo quemamos totalmente, va. Y dice, sujeto activo puede ser cualquier persona, sujeto pasivo cualquier persona, la sociedad, el Estado, bien jurídico tutelado, la fe pública, elemento interno, intención de,
destruir, ocultar, suprimir en todo o en parte un documento verdadero de los especificados en el capítulo, o bien para evadir la acción justicia, realizar los actos referidos. Elemento material, destruir, ocultar, suprimir en todo o en parte un documento verdadero en los especificados en este capítulo, o bien para evadir la acción de la justicia, realizar los actos referidos sobre documentos u objetos que constituyen medios de prueba. Ahora vamos a ver de la falsificación de sellos. Papel sellado. Y sellos de correo, timbres y otras especificaciones. Esos están contenidos en el artículo 328, 329, 330, 331, 332. Vamos a ir un poquito rápido porque ya el tiempo nos avanzó y este es un tema bastante largo, ¿eh? Muy bien. Artículo 328, falsificación de sellos, papel sellado y timbres. Quien falsificare sellos oficiales, papel sellado, estampillas de correo, timbres, fiscales o cualquier otra clase de efectos sellados o timbrados cuya emisión esté reservada a la autoridad o controlada por esta o tenga por objeto el cobro de impuestos, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. De 2 a 6 años, ¿verdad? Y de igual manera, la sanción se aplicará a quien a sabiendas los introdujere al territorio de la República los que expendiere o usare. O sea, estos timbres se refieren a muchos de los que nosotros usamos, ¿va? Timbre notarial, timbre fiscal, ¿verdad? De varios valores, ¿va? Y pues los fiscales, pues también tienen su valor, ¿va? Hay timbres de 50 centavos, de a 10, de a 100, y de igual manera los timbres notariales, ¿va? Entonces, falsificar, dice, es imitar o copiar algo, ¿va? Parecido a lo que ya vimos, ¿va? Es realizar la falsificación de estos timbres, sellos, de tal manera que sean imitados como que parezcan verdaderos, dicen, con el propósito de que pueda pasar por verdadero, ¿va? Ese sería el contenido real de esto, va a querer imitar los sellos, timbres, para que parezcan verdaderos y puedan ser utilizados, ¿va? El elemento de este delito es verbo rector, falsificar, introducir, expender, usar, va. Sujeto pasivo, activo, cualquier persona, sujeto pasivo, cualquier persona, la sociedad, el Estado, bien jurídico tutelado, la fe pública. Elemento interno, voluntad de falsificar, sellos, papel sellado y timbres. Elemento material, falsificar, sellos oficiales, papel sellado, estamos hablando del protocolo, ¿va? Protocolo, estampillas de correo, timbres fiscales o cualquier otra clase de efectos sellados o timbrados cuya emisión esté reservada a la autoridad o controlada por esta o tenga por objeto el cobro de impuestos. O sea que el único que puede emitir este tipo de sellos pues es el Estado, ¿va? El Estado, ¿va? Artículo 329 que nos habla de la falsificación de billetes de lotería, ¿va? Parece gracioso esto, ¿va? Pero aún así, pues, falsifican los billetes de lotería, ¿va? Sucede en poca realidad este delito, pero existe, ¿va? Existe, ¿va? Y dice quien falsificare billetes de lotería debidamente actualizados o altere los billetes verdaderos será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Igual sanción se aplicará a quien a sabiendas los introdujere al territorio de la República, los expediere o los usare. Dice que la acción consiste en falsificar billetes de lotería, ¿va? O sea, de instituciones pues realmente autorizadas para ello, ¿va? Para emitir billetes de lotería. Y también pues introducirlos, ¿va? A que circulen, ¿va? En el medio y que sean vendidos, ¿va? Entonces, comete el delito de falsificación de billetes de lotería la persona que realiza esta acción, ¿va? Y sus elementos son los siguientes. Elemento rector, falsificar, introducir, expender, usar, ¿va? Sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo, instituciones debidamente autorizadas para la promoción de la lotería
y las personas que compren dichos billetes. Bien jurídico tutelado, la fe pública, elemento interno, voluntad de falsificar billetes de lotería o de alterar los billetes verdaderos o de introducirlos al país, expenderlos o usarlos. Elemento material, falsificar billetes de lotería o de alterar los billetes verdaderos, aunque teniendo conocimiento de su falsedad, introducirlos al país, expenderlos o usarlos. Artículo 330. Falsificación de placas y distintivos para vehículos. ¿Va? Esto también sucede comúnmente en nuestro medio. Y dice el artículo 330, quien falsificare placas u otros distintivos para vehículos que las autoridades acuerden para estos o alterare los verdaderos será sancionado con prisión de 1 a 3 años. ¿Va? Quien alterare placas, distintivos de vehículos, ¿va? Incluso puede ser de marcas, ¿va? Marcas. Entonces, esta persona comete el delito de falsificación de placas y distintivos para vehículos, ¿va? Entonces, el artículo nos habla del artículo 19, pero nos habla también de que pueden ser falsificadas las tarjetas y placas de circulación. Dice, todo vehículo que transite por la vía pública se identificará con su tarjeta de circulación y su placa de circulación, emitidas por el Ministerio de Finanzas Públicas, pero el Ministerio de Gobernación está facultado para disponer los diseños, definir los sistemas de emisión y vigilar el uso de las mismas en resguardo del interés general y la seguridad nacional. Para tal efecto, el Ministerio de Finanzas acatará las disposiciones siguientes. La placa se utiliza en los vehículos para indicar el número de matrícula, es decir, el registro oficial de un vehículo dentro de un país. La acción consiste en falsificar las placas u otros distintivos, la calcamonía, la tarjeta de circulación o en todo caso alterar las placas o distintivos, ¿va? A eso se refiere el artículo 330, falsificación de placas y distintivos para vehículos, ¿va? Entonces, sus elementos son los siguientes: verbo rector, falsificar y usar, ¿va? Se falsifican y se usan, ¿va? En el medio, ¿va? Sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo está violentando al sujeto pasivo, que es el Estado y la sociedad, ¿va? Bien jurídico tutelado, la fe pública. Elemento interno, la voluntad, intención de fabricar o usar placas o distintivos para los vehículos. Elemento material, falsificar placas u otros distintivos para vehículos acordados por las autoridades, alterar los verdaderos o a sabiendas usar placas o distintivos para vehículos falsificados o alterados. Esos serían los elementos de este delito, ¿va? Que trata de la falsificación de placas y distintivos para vehículos, ¿va? Llámense estos tarjetas de circulación, la calcamonía y otros, ¿va? El artículo 331 dice falsificación de contraseñas y marcas. Ya lo habíamos mencionado, que podrían ser marcas también, ¿va? Y dice el artículo 331, quien falsificare marcas, contraseñas o firmas oficialmente usadas para contrastar pesas o medidas, identificar cualquier objeto, certificar su calidad, cantidad o contenido, será sancionado con prisión de 1 a 4 años. Igual sanción se impondrá a quien aplique marcas o contraseñas legítimas de uso oficial a objetos o artículos distintos de aquellos a que se debieron ser aplicados, ¿va? Entonces, dice que la protección legal se manifiesta castigando la falsificación de las marcas, contraseñas o firmas oficialmente usadas o legalmente requeridas para contrastar pesas o medidas, identificar cualquier objeto o certificar su calidad, cantidad o contenido. Marcas y contraseñas son señales, dibujos, caracteres gráficos, iniciales, timbres, sellos, etcétera, ¿verdad? La ley se refiere aquí a la falsificación de la señal y no a la del instrumento marcador o señalador, ¿va? Y el verbo rector o los elementos de este tipo penal son los siguientes. Verbo rector, falsificar, aplicar. Sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo, el Estado y la sociedad. Bien jurídico tutelado, la fe pública. Elemento interno, la intención de falsificar marcas, contraseñas y firmas oficialmente usadas para contrastar
pesas o medidas, ¿va? Elemento material, falsificar marcas, contraseñas y firmas oficialmente usadas para contrastar pesas o medidas o aplicar marcas o contraseñas legítimas de uso oficial a objetos o artículos distintos de aquellos a que debieron ser aplicables, ¿va? O sea, los usan también para poner este tipo de señales o marcas a artículos que no son los verdaderos, ¿verdad? Y los usan, ¿va? Entonces ahí se está cometiendo el delito de falsificación de contraseñas y marcas, ¿no? El artículo 332 nos dice uso de sellos y otros efectos inutilizados, ¿va? Quien hiciere desaparecer de cualquiera de los sellos, timbres, marcas o contraseñas el signo que indique haber ya servido o sido utilizado para el objeto de su expedición o fuera nuevamente utilizado, será sancionado con multa de 200 a 2.000 quetzales. O sea, cuando ya se usen por 2 veces y no está autorizado, no es correcto, ¿va? Entonces, nos pasa algunas veces a los notarios que algunos queremos, no usamos un timbre, pero ya lo marcamos y queremos volverlo a usar, ¿va? Entonces eso no está correcto. Entonces la persona será sancionada con multa de 200 a 2.000 quetzales. Igual sanción se aplicará a quien a sabiendas usar y hiciere usar o pusiera en venta los efectos inutilizados a que se refiere el párrafo que precede. O sea, muchas veces ya los timbres están vencidos y la persona que expende pues los vende nuevamente, ¿va? Entonces ahí está cometiendo el delito de uso de sellos y otros efectos inutilizados que ya no tienen que estar en venta, ¿va? Y dice, la acción consiste en hacer desaparecer los sellos, timbres, marcas o contraseñas, el signo mediante el cual se los inutilizó. La falsedad de esta figura se limita únicamente a esa acción de renovar, ¿va? En usar o poner en venta dichos sellos, timbres, marcas o contraseñas. La ley se refiere a los objetos materiales del delito que se acaban de mencionar restaurados. Elemento de este delito. Verbo rector, hacer, usar, poner, sujeto activo, cualquier persona, sujeto pasivo, el Estado, la sociedad, bien jurídico tutelado, la fe pública, elemento interno, la voluntad de hacer desaparecer de cualquiera de los sellos, timbres, marcas, el signo de haber ya servido o sido utilizado. O sea, queremos aparentar que está actualizado, ¿va? Pero lo que hacemos es hacer desaparecer el vencimiento de estos sellos, timbres o marcas o contraseñas, ¿va? O usarlo nuevamente. Elemento material, hacer desaparecer de cualquiera de los sellos, timbres, marcas o contraseñas el signo de haber ya servido o sido utilizado, vaya. O sea, se comete el delito cuando tratamos de hacer desaparecer, de querer aparentar que el timbre pues no ha sido usado, ¿va? O el sello no ha sido usado y lo queremos vender, ¿verdad? Entonces pasemos a la otra diapositiva. De la depredación del patrimonio nacional. Así algo a la carrera, es pequeño. Dice, artículo 60, patrimonio cultural. Forman el patrimonio cultural de la nación los bienes y valores paleontológicos, arqueológicos, históricos y artísticos del país y están bajo la protección del Estado. Se prohíbe su enajenación, exportación, alteración, salvo los casos que determina la ley. O sea, no podemos vender, no podemos exportar, no podemos alterar los bienes o valores paleontológicos, arqueológicos, históricos y artísticos del país, ¿verdad? No se pueden vender, no se pueden exportar, no se pueden alterar, salvo que la ley lo determine, ¿va? Entonces, ahí estamos con el artículo 60. Dice que formará parte del patrimonio cultural de la nación los bienes e instituciones que por ministerio de la ley o por declaratoria de autoridad lo integren y constituyan bienes muebles o inmuebles públicos y privados relativos a la paleontología, a la arqueología, historia, antropología, arte, ciencia y tecnología y la cultura en general, incluido el patrimonio intangible que coadyuvan al fortalecimiento de la identidad nacional. Entonces, el artículo 332A dice que
Se impondrá prisión de 2 a 10 años en el caso del artículo 246 y prisión de 4 a 15 años en los casos del artículo 251 cuando la apropiación recayere sobre colecciones y especímenes raros de fauna, flora o minerales sobre objetos de interés paleontológico, en bienes de valor científico, cultural, histórico, religioso, antigüedades, objetos de interés etnológico, manuscritos, libros, documentos, objetos de arte, cuadros, pinturas, dibujos, grabados, litográficos, archivos sonoros, fotográficos o cinematográficos, y el 8, artículos y objetos de amueblamiento, ¿verdad? En ese caso, pues ahí estaríamos hablando del patrimonio cultural en el artículo 332. Tenemos el 332b, hurto y robo de bienes arqueológicos. Se impondrá prisión de 2 a 10 años en el caso del artículo 246 y prisión de 4 a 15 años en el caso del artículo 251 cuando la apropiación recayere sobre productos de excavaciones arqueológicas, ornamentos o partes de monumentos arqueológicos, históricos, piezas u objetos de interés arqueológico, ¿verdad? Ahí se impondrá en las penas que se refiere al artículo 246 y al artículo 251 del Código Penal, ¿verdad? El artículo 332c, tráfico de tesoros nacionales, se impondrá prisión de 6 a 15 años y multa de 5,000 a 10,000 quetzales a quien comercializare, exportare o de cualquier modo transfiera la propiedad o la tenencia de alguno de los bienes señalados en los artículos anteriores sin autorización, o sea, los que ya vimos en el 32A y el 32B. Se impondrá la misma pena a quien comprare o de cualquier modo adquiriere bienes culturales hurtados o robados si la adquisición se realiza por culpa, se reducirá la pena a la mitad. Y el artículo 332, extinción de la acción o de la pena. En el caso de los delitos tipificados en este título, se extinguirá la acción o a la pena si voluntariamente y sin requerimiento alguno se entrega el objeto sustraído o traficado o la totalidad de los objetos sustraídos o traficados. Ahí pues se extinguirá la pena si se entregan voluntariamente todo este tipo de cuestiones arqueológicas, paleontológicas, ¿verdad? Entonces, ahí estamos con este articulado de la depredación del patrimonio nacional. Y vamos a leer, todavía nos da tiempo de leer los elementos del patrimonio cultural, que son los siguientes. Verbo rector, apropiarse. Sujeto activo, cualquier persona, funcionario, empleado público o persona encargada de la guarda o custodia de los bienes a que se refiere este artículo. Sujeto pasivo, el Estado. Bien jurídico tutelado, el patrimonio nacional. Elemento interno, intención, voluntad dolosa de hurtar o robar tesoros nacionales. Elemento material, hurtar o robar colecciones y especímenes raros de fauna, flora o minerales, bienes de valor científico, cultural o histórico, antigüedades de más de un siglo, objetos de interés etnológico, manuscritos, libros, documentos y publicaciones antiguas, objetos de arte, cuadros, pinturas y dibujos, grabados, litografías, archivos sonoros, fotográficos o cinematográficos con valor histórico o cultural, artículos y objetos de amueblamiento de más de 200 años de existencia, instrumentos musicales con valor histórico cultural. El artículo 302, hurto y robo de bienes arqueológicos. Sus elementos son los siguientes: verbo rector, apropiarse. Sujeto activo, cualquier persona, funcionario, empleado público, persona encargada de la guarda o custodia de los bienes a que se refiere este artículo. Bien jurídico tutelado, el patrimonio, elemento interno y la intención, voluntad de hurtar o robar, productos de excavaciones arqueológicas regulares o clandestinos, ornamentos o parte de monumentos arqueológicos, históricos, pinturas, grabados, piezas o objetos de interés arqueológico, elemento material, hurtar o robar, productos de excavaciones, ¿verdad? Que sean arqueológicas, ¿verdad? El verbo rector del artículo 332
es el siguiente del 332C. Verbo rector, comercializar, exportar, transmitir, comprar, adquirir. Sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo, el Estado. Bien jurídico tutelado, el patrimonio nacional. Elemento interno, voluntad de comercializar o exportar tesoros nacionales o bienes arqueológicos. Elemento material, comercializar, exportar, de cualquier modo, transferir la propiedad, la tenencia de tesoros nacionales o bienes arqueológicos. Y ya hablamos de la extinción de la pena, cuando las personas pues se entregan, va, y entregan lo hurtado o lo robado, ¿va? Bueno, les dejo como tarea leer el artículo 333, el 334, 334, esos dos que habla de las disposiciones comunes a los que se refieren los artículos que anteriormente vimos, va. Es el 333, 334, pues ya llegamos al horario. Y les agradezco mucho, muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga.